La gran estate se encontraba al borde de la costa del Pacífico, y sus enormes paredes de cristal reflejaban los tonos dorados del sol poniente. Era una obra maestra de la arquitectura moderna, diseñada para evocar tanto admiración como envidia. Para el mundo simbolizaba poder y éxito. Para Eleanor, era el eco de un pasado que había luchado desesperadamente por dejar atrás. La invitación había llegado una semana antes, formal, elegante y sin firmar. Sus bordes en relieve tenían un ligero aroma a madera de cedro, una fragancia que ella conocía muy bien. Había tenido la tarjeta en la mano durante horas, con los dedos temblorosos mientras se debatía entre aceptarla o no. Al final, la curiosidad ganó y la arrastró de vuelta a una vida que creía haber abandonado para siempre. Habían pasado 10 años desde que Eleanor había dejado a Alexander Grant, 10 largos años desde que había abandonado su matrimonio, dejándolo a él solo para criar a sus 5 hijos. La decisión la había destrozado tanto como a él, pero se había convencido de que era la única manera de preservar su cordura. Alexander, el implacable director ejecutivo de Grant Industries, había sido consumido por su imperio, lo que había dejado a Eleanor con una sensación de invisibilidad y asfixia. No podía respirar a su sombra ni soportar las presiones de ser la esposa de un multimillonario al que todos envidiaban, pero nadie comprendía de verdad. Cuando salió del coche y entró en el amplio camino de entrada de la finca, los recuerdos la invadieron. Las risas de los niños, las peleas a altas horas de la noche, el peso de un amor demasiado pesado para soportarlo, todo volvió a ella de golpe. Pero este lugar, esta mansión, era diferente. No era el hogar que habían compartido antes. Era algo nuevo, un testimonio de una vida que había seguido adelante sin ella. Un elegante coche negro se detuvo junto al suyo y de él salió un hombre alto y llamativo de unos 35 años. Su traje a medida le quedaba perfecto y sus zapatos lustrados brillaban a la luz del atardecer. Eleanor la saludó con voz suave pero teñida de sorpresa. «No te esperaba». «Connor», respondió ella, reconociendo al hermano menor de Alexander. Los años habían sido amables con él, pero ahora había un tono más cauteloso en su comportamiento, una cautela que no había estado allí antes. Él dudó, estudiando su rostro. «Supongo que estás aquí para la inauguración, ¿no?» Eleanor frunció el ceño. «¿La inauguración?» Connor sonrió, aunque no había humor en su voz. «Ya verás». Antes de que pudiera preguntar más, las pesadas puertas de roble de la finca se abrieron y se escuchó el sonido de música clásica. A Eleanor se le encogió el corazón al entrar. La grandeza del lugar era abrumadora. Candelabros de cristal, suelos de mármol y obras de arte que, según podía suponer, valían más que las casas de la mayoría de las personas. La llevaron a un gran salón lleno de invitados impecablemente vestidos. Rostros familiares del mundo de los negocios, políticos y miembros de la alta sociedad se mezclaban con copas de champán en la mano, pero sus ojos buscaron a una sola persona, y luego lo vio. Alexander estaba de pie en el otro extremo de la sala, de espaldas a ella, mientras hablaba con un grupo de ejecutivos. Su presencia era magnética y atraía la atención sin esfuerzo. Era más alto de lo que recordaba, o tal vez era la absoluta confianza que lo hacía parecer más grande que la vida. Su traje azul marino a medida se ceñía a sus anchos hombros y su cabello, ahora con mechas plateadas, le daba un aire de distinguida autoridad. A ella se le cortó la respiración. No era el hombre que había abandonado hacía una década, el que había impulsado a Alexander, sino un hombre distante, con su calidez sepultada bajo capas de ambición. El hombre que tenía ante ella irradiaba algo diferente, un propósito, una realización, pero también había una frialdad, un muro impenetrable que no había estado allí antes. Se giró como si percibiera su mirada y sus ojos se encontraron. Por un instante fugaz, el tiempo pareció detenerse, la sala, la música, la multitud, todo se desvaneció. Su expresión no delataba ni un atisbo de emoción, pero la intensidad de sus ojos fue suficiente para dejarla insegura. «Eleanor», dijo con voz profunda y serena mientras se acercaba. «No pensé que vendrías», forzó una sonrisa, con las palmas de las manos húmedas por los nervios. «No estaba segura de que vendría, pero tu invitación era difícil de ignorar». Él arqueó una ceja. «¿Mi invitación?» Su sonrisa vaciló. «¿No fuiste tú quien la envió?» Alexander la estudió por un momento, luego le dio una pequeña sonrisa enigmática. «Tal vez deberíamos hablar más tarde»,
hay algo que debo atender primero. Antes de que ella pudiera responder, él se dio la vuelta y se alejó, dejándola más confundida que nunca. La mirada de Eleanor lo siguió mientras se movía entre la multitud, deteniéndose para hablar con una joven que le parecía inquietantemente familiar. La mujer tenía 20 y tantos años, cabello oscuro y rasgos marcados, un parecido sorprendente con la propia Eleanor en su juventud. El pecho de Eleanor se encogió al comprender lo que había pasado. Lila, susurró. La niña era su hija mayor, ahora una mujer. Eleanor no la había visto a ella ni a ninguno de sus hijos en 10 años. La risa de Lila se escuchó por toda la habitación, cálida y vibrante, pero había cierta cautela en su postura, una vacilación que reflejaba la de Alexander. A Eleanor se le dolía el corazón al ver a su hija interactuar con los invitados, cada movimiento era un recordatorio de cuánto tiempo había perdido. La velada transcurrió en un torbellino de conversaciones educadas y sonrisas forzadas. Eleanor intentó unir fragmentos de información a partir de los fragmentos que oía. Quedó claro que esa noche no era solo una reunión social, era el lanzamiento de algo monumental. La finca no era simplemente una casa, era la sede de una iniciativa revolucionaria que Alexander había encabezado. Se escuchaban rumores de filantropía e innovación, pero los detalles seguían siendo elusivos. Finalmente, cuando el reloj dio las 9, la sala quedó en silencio y Alexander subió a una plataforma elevada en el centro del salón. La multitud volvió su atención hacia él con una expectación palpable. Damas y caballeros, comenzó con voz firme y autoritaria, gracias por acompañarme esta noche. Lo que estoy a punto de compartir es la culminación de 10 años de trabajo, una visión nacida tanto del dolor como del propósito. El corazón de Eleanor latía con fuerza mientras esperaba cada una de sus palabras. Esto era lo que había venido a buscar, aunque no podía explicar exactamente por qué. ¿Qué había construido Alexander en su ausencia y por qué se sentía como si fuera la última en enterarse? Alexander señaló una enorme pantalla que tenía detrás. Cuando se encendió, imágenes de niños, familias y comunidades llenaron la sala. Habló de una fundación que había creado, una iniciativa global dedicada a brindar educación, atención médica y recursos a niños desfavorecidos en todo el mundo. La fundación, explicó, se inspiró en las lecciones que había aprendido como padre. Alguna vez creí que el éxito se medía por el poder y la riqueza, dijo Alexander con voz más suave. Pero aprendí que el verdadero legado reside en las vidas que tocamos, los corazones que sanamos y los futuros que construimos. La multitud estalló en aplausos, pero Eleanor se quedó mirando. Este no era el hombre que ella había abandonado. Era alguien completamente nuevo, alguien que había tomado los fragmentos de su vida rota y había forjado algo extraordinario. Cuando los aplausos se apagaron, la mirada de Alexander se encontró con la de ella una vez más. Su expresión era indescifrable, pero había un destello de algo, un desafío, tal vez, o una pregunta no formulada. Antes de que Eleanor pudiera entenderlo, las luces se atenuaron y las celebraciones de la noche se reanudaron. Pero ella sabía una cosa con certeza. El hombre que había dejado atrás no era el hombre que estaba frente a ella ahora. La noche estaba llegando a su fin, pero la mente de Eleanor trabajaba a toda velocidad. El discurso de Alexander se repetía en su cabeza, cada palabra tenía un peso que no podía ignorar. Había cambiado. No se había transformado. Sin embargo, ella no podía evitar preguntarse. ¿Qué lo había llevado a hacer eso? ¿Qué se había perdido ella durante esos 10 años? Se encontró deambulando por la finca, lejos de la bulliciosa multitud. El sonido distante de risas y copas tintineantes se desvaneció cuando entró en un pasillo más tranquilo. Las paredes estaban adornadas con fotografías, niños sonrientes de diferentes rincones del mundo, familias con certificados de finalización de los programas de la fundación y voluntarios que trabajaban en aldeas remotas. Era un testimonio visual del trabajo de Alexander, pero también del hombre en el que se había convertido. Una fotografía la dejó sin palabras. Era una toma espontánea de Alexander sentado en el suelo con las piernas cruzadas, rodeado de un grupo de niños. Se reían, con los rostros iluminados de alegría. Su expresión era de pura satisfacción, un marcado contraste con el hombre de negocios estoico que ella había conocido. «¿Has estado mirando esa foto durante un rato?» Eleanor se giró y vio a Lila parada detrás de ella. La niña, no,
la joven estaba cruzada de brazos, con una postura defensiva pero con una mirada cautelosa. Lila, dijo Eleanor en voz baja, con una voz apenas por encima de un susurro. Pareces muy mayor. Lila inclinó la cabeza y sus labios se curvaron en una sonrisa amarga. 10 años pueden hacer eso en una persona. Las palabras le hirieron más de lo que Eleanor esperaba. Había ensayado mentalmente ese momento incontables veces, pero nada la había preparado para la realidad de enfrentarse a su hija. Lo siento, empezó Eleanor con un nudo en la garganta. Sé que no tengo derecho a pedir perdón, pero yo. ¿Por qué estás aquí? Interrumpió Lila con tono cortante. Después de todo este tiempo, ¿por qué ahora? Eleanor dudó buscando las palabras adecuadas. No sabía nada de la fundación, de todo lo que ha hecho tu padre. Quería verlo por mí misma, entrecerró los ojos Lila. ¿Eso es todo, curiosidad? Es más que eso, dijo Eleanor con la voz quebrada. Quería verlos a todos. Te he extrañado todos los días. ¿Nos extrañaste? La voz de Lila se alzó, la ira aflorando a la superficie. Nos abandonaste a papá. ¿Tienes idea de lo que eso le hizo a él, a nosotros? El corazón de Eleanor se dolió por el veneno en las palabras de su hija, pero sabía que se lo merecía todo. Me estaba ahogando, admitió. Pensé que irme sería lo mejor para todos. Pero estaba equivocada. Ahora lo veo. Lila sacudió la cabeza, con lágrimas brillando en sus ojos. No puedes simplemente aparecer y pedir disculpas. No es tan sencillo. Antes de que Eleanor pudiera responder, Lila se dio la vuelta y se alejó, dejándola sola en el pasillo poco iluminado. El enfrentamiento con Lila dejó a Eleanor conmocionada, pero también alimentó su determinación. Necesitaba entender qué había sucedido en su ausencia, con sus hijos, con Alexander y con ella misma. Encontró a Alexander en el estudio, una habitación que parecía intacta ante la grandeza del resto de la finca. Era un lugar íntimo con estanterías llenas de libros y un único sillón de cuero junto a la chimenea. Se paró junto a la ventana, contemplando el jardín iluminado por la luna. Siempre te han gustado los espacios tranquilos, dijo Eleanor con voz vacilante mientras entraba. Alexander no se giró para mirarla. Los viejos hábitos son difíciles de eliminar, vaciló, sin saber cómo salvar el abismo que los separaba. Hablé con Lila. Él asintió, sin dejar de mirar por la ventana. Pensé que lo harías. Está enojada, continuó Eleanor. Me dolió, pero ella es fuerte, muy parecida a ti. En ese momento Alexander finalmente se volvió hacia ella, con una expresión indescifrable. Tenía que serlo. Todas lo han sido. El peso de sus palabras flotaba en el aire. Eleanor se acercó un paso más. ¿Qué pasó después de que me fui, Alexander? ¿Cómo te las arreglaste? Su mandíbula se tensó y por un momento ella pensó que no respondería, pero luego suspiró y se pasó una mano por el cabello. Al principio no lo hice. La empresa estaba al borde del colapso, los chicos se estaban desmoronando y yo estaba enojada. Contigo, conmigo misma, con todo. El pecho de Eleanor se encogió mientras escuchaba. Había imaginado las consecuencias de su partida, pero oírlo de él era casi insoportable. Pero entonces me di cuenta, continuó Alexander con voz firme, de que la ira no solucionaría nada. Tenía 5 hijos que me necesitaban, un negocio del que dependían cientos de personas y una vida que no iba a detenerse solo porque la mía se sintiera destrozada. Así que tomé una decisión, elegí reconstruir. Sus palabras eran sencillas, pero la convicción que había detrás de ellas era profunda. Eleanor sintió una punzada de culpa y admiración a la vez. ¿Y la fundación?, preguntó. La mirada de Alexander se suavizó. Comenzó como una manera de darles a los niños algo más grande en lo que creer, un proyecto en el que pudiéramos trabajar juntos, algo que les enseñara sobre responsabilidad, empatía y propósito. Pero se convirtió en mucho más. Se convirtió en todo. Los ojos de Eleanor se llenaron de lágrimas. Se había ido porque sentía que no podía soportar el peso de su vida juntos. Sin embargo, Alexander había tomado ese mismo peso y lo había convertido en algo extraordinario. Estoy orgullosa de ti, dijo, su voz apenas era más que un susurro. Alexander la miró por un largo momento, su expresión era indescifrable.
No se trata de orgullo, Eleanor. Se trata de hacer lo que hay que hacer. Sus palabras le dolieron, pero ella lo entendió. Él no buscaba su aprobación. Había construido una vida que ya no giraba en torno a ella, una verdad que la humillaba y la desgarraba al mismo tiempo. A medida que avanzaba la velada, Eleanor se sintió atraída de nuevo hacia el salón principal, donde la multitud se había reducido, pero la energía seguía siendo eléctrica. Los invitados se mezclaban en grupos más pequeños, sus conversaciones eran más tranquilas, pero no menos animadas. Vio a Lila de nuevo, esta vez con sus hermanos menores. James, el segundo mayor, estaba de pie, alto y seguro de sí mismo, sus rasgos marcados recordaban a los de Alexander. A su lado estaba Emma, con su risa alegre y contagiosa mientras bromeaba con sus hermanos menores, Liam y Noah. El corazón de Eleanor se llenó de alegría al verlos. Eran un ejemplo de resiliencia, cada uno de ellos con un poco de la fuerza y la determinación de Alexander. Pero también eran desconocidos para ella, sus vidas estaban marcadas por años de los que ella no había sido parte. Son hermosos, ¿no? Eleanor se giró y vio a Connor de pie junto a ella, con un vaso de whisky en la mano. Se han convertido en personas extraordinarias, respondió. Su voz estaba teñida de tristeza. Connor la estudió por un momento antes de hablar. Sabes que durante mucho tiempo estuve resentido contigo por lo que hiciste, pero mirándolos ahora, tal vez era lo que Alex necesitaba. Perderte lo obligó a convertirse en el padre que merecían. Sus palabras fueron una píldora amarga de tragar, pero Eleanor no podía negar su veracidad. ¿Crees que me perdonarán alguna vez?, preguntó. La expresión de Connor se suavizó. No me corresponde a mí decirlo, pero si hay algo que he aprendido es que el perdón lleva tiempo y acción. Eleanor asintió, su determinación se endureció. No podía cambiar el pasado, pero podía luchar por un lugar en su futuro. A medida que la noche se acercaba a su fin, Eleanor se encontraba junto a la gran fuente de la finca, la fresca brisa traía el aroma de las rosas en flor. Escuchó pasos detrás de ella y se giró para ver a Alexander acercándose. ¿Ya te vas?, preguntó. No pertenezco a este lugar, admitió. Ya no. La mirada de Alexander era firme. Eso no te corresponde a ti decidirlo. Ella frunció el ceño confundida. ¿Qué quieres decir? Siempre has tenido una forma de huir cuando las cosas se ponían difíciles, dijo él con un tono amable pero firme. Pero si quieres volver a ser parte de esta familia, tendrás que quedarte y luchar por ello. Sus palabras fueron un desafío, pero también una invitación. Por primera vez en años, Eleanor sintió un rayo de esperanza. ¿Crees que es posible?, preguntó con voz temblorosa. La mirada de Alexander se suavizó. Eso depende de ti. Eleanor se enfrenta a una elección, enfrentarse a los fantasmas de su pasado y luchar por su familia, o retirarse una vez más a la seguridad de la distancia. A la mañana siguiente Eleanor se despertó con el sonido de las olas rompiendo contra los acantilados debajo de la finca. Su habitación de invitados era una obra maestra de elegancia discreta, con luz que se filtraba a través de cortinas de gasa, muebles tallados en madera pulida y un ligero aroma a lavanda flotando en el aire. Por un breve momento se permitió imaginar que esta vida era suya nuevamente, rodeada de la familia que había dejado atrás. Pero la realidad regresó de golpe con un fuerte golpe a la puerta. Buenos días, Eleanor, dijo Connor, entrando en la habitación antes de que ella tuviera la oportunidad de responder. Trajo una bandeja con 2 tazas de café humeante y la dejó sobre la mesilla de noche. Pensé que tal vez necesitaras un empujón. Un gran día por delante. Eleanor parpadeó, su mente aún estaba pesada por el sueño. Un gran día, sonrió. ¿Vienes con nosotros? El sitio principal de la fundación organizará un evento abierto esta mañana. Alex pensó que podría darte una idea más clara de lo que te perdiste. Se le retorció el estómago. Alexander había decidido que asistiría sin siquiera consultarle. La idea de verse arrojada al corazón de su mundo, rodeada de sus logros y de la vida que había construido sin ella, la llenaba de temor y curiosidad. Ahora siempre toma decisiones por todos, murmuró ella, levantándose de la cama. Connor se rió. Es un director ejecutivo. Es algo que le gusta a él. Pero no se preocupen, no se trata de una cuestión de poder. Es más bien una prueba.
¿Una prueba? Se encogió de hombros. Ya verás. A media mañana, Eleanor se encontraba sentada en el asiento trasero de un elegante todoterreno, con Alexander al volante y Lila a su lado. El trayecto fue silencioso salvo por el suave zumbido del motor y algún que otro suspiro de Lila, que estaba claramente disgustada con la presencia de su madre. El destino estaba a 1 hora de distancia, un enorme centro comunitario construido en las afueras de un barrio en crisis. El edificio era moderno pero acogedor, rodeado de exuberantes jardines y vibrantes murales pintados por artistas locales. Los niños jugaban en el césped y sus risas resonaban como música, mientras las familias se reunían bajo carpas a la sombra para recorrer las mesas repletas de libros, juguetes y útiles escolares. Alexander aparcó el coche y salió sin decir palabra. Inmediatamente recibida por un grupo de voluntarios, Lila hizo lo mismo y su actitud se suavizó al abrazar a uno de los trabajadores. Eleanor se quedó atrás, insegura de su lugar. Observó cómo Alexander se movía entre la multitud con la facilidad que da la práctica, deteniéndose para estrechar manos, compartir una risa u ofrecer una palabra de consuelo. Estaba en su elemento allí, un hombre transformado por un propósito. ¿Lista? Se giró y vio que James se acercaba, con expresión neutral pero con un tono menos hostil que el de Lila. ¿Para qué?, preguntó con cautela. Él hizo un gesto hacia el edificio principal. Papá quiere que estemos todos dentro para el anuncio. Eleanor dudó, luego asintió y se puso a caminar a su lado. El interior del centro estaba repleto de actividad, los niños participaban en talleres, los padres asistían a sesiones informativas y los voluntarios organizaban los suministros. Las paredes estaban cubiertas de fotografías y gráficos que detallaban el impacto de la fundación, miles de becas otorgadas, instalaciones médicas construidas y comunidades ayudadas. En el otro extremo de la sala había un escenario desde el que Alexander se dirigió a la multitud. Su voz era firme y sus palabras inspiradoras. Habló de la misión de la fundación, de sus logros y de sus planes para el futuro. Hoy, concluyó, damos otro paso adelante no solo como organización sino como familia, porque de eso se trata este trabajo, de construir un futuro en el que cada niño tenga la oportunidad de prosperar. La sala estalló en aplausos, pero Eleanor apenas los oyó. Su atención estaba fija en una pequeña exhibición escondida en un rincón, una serie de cartas y dibujos enmarcados de los beneficiarios de la fundación. Una carta le llamó la atención. Estaba escrito con la letra garabateada de un niño y le agradecía al señor Grant por ayudarlo a ir a la escuela. En la parte inferior, el niño había dibujado una figura de sí mismo, tomado de la mano de un hombre que tenía el nombre de papá. Eleanor sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Este no era solo un proyecto para Alexander, era personal. Después del anuncio, Eleanor se encontró afuera, mirando a los niños jugar. Vio a Lila sentada debajo de un árbol, leyéndole a un grupo de niños más pequeños. James estaba ayudando a poner las mesas, mientras Emma y Liam jugaban al fútbol con algunos de los voluntarios. Impresionante, ¿no? Se dio la vuelta y vio a Alexander de pie junto a ella, con las manos en los bolsillos. Es más que impresionante, admitió. Es extraordinario. Asintió con la cabeza, con la mirada fija en los niños. Esto es lo que importa, no las salas de juntas ni las ganancias. Esto. Eleanor dudó un momento y luego formuló la pregunta que la había estado atormentando desde la noche anterior. ¿Por qué me invitaste aquí, Alexander? Se giró para mirarla, con una expresión indescifrable. Porque es hora de que veas lo que dejaste atrás. Sus palabras fueron un puñetazo en el estómago, pero ella se negó a dejar que la destrozaran. Sé que cometí errores. ¿Errores? Su voz era aguda ahora, su fachada tranquila se resquebrajó. No solo cometiste errores, Eleanor. Abandonaste a tu familia. Me dejaste que recogiera los pedazos. Pensé que estaba haciendo lo mejor para todos, dijo con voz temblorosa. Pensaste en lo que era mejor para ti, contó. Y tal vez eso era lo que necesitabas. Pero no esperes volver a nuestras vidas y fingir que nada pasó. Sus palabras la lastimaron, pero también despertaron algo en ella, una determinación que no había sentido en años. No estoy fingiendo, dijo con firmeza. Estoy aquí porque quiero arreglar las cosas. Alexander la observó durante un largo momento y luego suspiró. No es tan sencillo, Eleanor.
La confianza lleva tiempo para reconstruirse. ¿Y los niños? Ya siguieron adelante. Han construido vida sin ti, pero siguen siendo mis hijos, insistió. Y yo sigo siendo su padre, respondió él, suavizando el tono. Pero esto ya no se trata de nosotras. Se trata de ellos, asintió Eleanor con lágrimas en los ojos. Lo entiendo. Haré lo que sea necesario. A medida que transcurría el día, Eleanor encontró pequeños momentos para reconectarse con sus hijos. Ayudó a Emma a pintar un mural, animó a Liam y Noah durante su partido de fútbol e incluso compartió una conversación tranquila con James sobre sus aspiraciones de seguir los pasos de Alexander. Pero el momento más conmovedor llegó cuando Lila se acercó a ella a última hora de la tarde. He estado pensando, empezó Lila, con tono vacilante, en lo que dijiste anoche. El corazón de Eleanor se aceleró. Y... todavía estoy enojada, admitió Lila. Pero también te extraño. No sé si pueda perdonarte, pero tal vez podamos empezar poco a poco. Eleanor sintió una oleada de esperanza. Aceptaré lo que estés dispuesto a darme. Lila asintió y su mirada se suavizó. Bien, porque creo que papá también necesitaría que lo convencieran un poco. Eleanor sonrió entre lágrimas, sabiendo que esto era solo el comienzo de un largo viaje. Esa noche, cuando la familia se reunió para cenar, Eleanor sintió una sensación de pertenencia que no había experimentado en años. El camino que tenía por delante era incierto, pero por primera vez se sintió preparada para afrontarlo. Pero justo cuando la noche parecía asentarse en un ritmo tranquilo, llegó una visitante inesperada. Una mujer de unos 30 y pocos años, vestida con un elegante traje de negocios y con un maletín en la mano. Lamento interrumpirla, dijo, su mirada oscilando entre Eleanor y Alexander. Pero esto no podía esperar. La expresión de Alexander se ensombreció. ¿Qué pasa, Caroline? La mujer dudó y luego le entregó un documento. Se trata de la fundación. Ha habido un avance. Eleanor observó cómo Alexander apretaba la mandíbula y examinaba con la mirada el documento. Fuera lo que fuese lo que estaba leyendo, no era bueno. ¿Qué estaba pasando?, preguntó con voz preocupada. Alexander no respondió, estaba concentrado por completo en el papel que tenía en las manos. Papá, insistió Lila, con tono cauteloso. Finalmente Alexander levantó la mirada, con expresión sombría. Parece que tenemos un problema. La sala quedó en silencio y la tensión se sintió en el aire. El corazón de Eleanor latía con fuerza cuando se dio cuenta de que, fuera lo que fuese lo que estaba sucediendo, tenía el potencial de desmantelar todo lo que Alexander había construido y posiblemente todo lo que ella estaba luchando por reconstruir. ¿Cuál es el misterioso problema que amenaza a la fundación y cómo afectará al legado ganado con tanto esfuerzo por Alexander y a la frágil reconciliación de su familia? La tensión en la sala era palpable cuando Alexander le entregó el documento a Kanner, con la mandíbula apretada. Tendremos que actuar de inmediato, dijo con un tono cortante pero tranquilo. Kanner examinó el papel con el ceño fruncido. Esto no es solo un revés, Alex, es una crisis en toda regla. ¿Qué está pasando?, preguntó Eleanor con su voz cortando la creciente inquietud. Alexander se volvió hacia ella con expresión ilegible. El mayor donante de la fundación se retira. Sin su financiación, varios de nuestros proyectos clave corren el riesgo de cerrar. A Eleanor se le encogió el estómago. Había visto de primera mano el impacto de esos proyectos esa misma tarde. Los niños, las familias, la esperanza impresa en cada rincón del trabajo de la fundación. Perder todo eso sería devastador. ¿Hay alguna manera de salvar esto?, preguntó James, con su voz normalmente firme teñida de preocupación. Kanner negó con la cabeza. No sin un donante de reemplazo. Y necesitaríamos uno rápido, más rápido de lo que hemos tenido que trabajar antes. Lila frunció el ceño. ¿Por qué se están retirando? Alexander dudó y luego suspiró. Es un asunto político. El donante no quiere que se lo asocie con algunas de las comunidades a las que nos estamos expandiendo. Creen que es demasiado controvertido. A Eleanor le dolió el corazón por la injusticia. ¿Entonces están dispuestos a abandonar a toda esa gente? ¿Por pura apariencia? Esa es la realidad con la que nos enfrentamos, respondió Alexander. Y ahora necesitamos una solución.
Mientras la familia se reunía en el estudio de Alexander para elaborar estrategias, Eleanor se encontró sentada en silencio en un rincón, observándolos trabajar. Ese era su ritmo, su dinámica. Un equipo forjado a través de años de luchas y triunfos compartidos. Se sentía como una forastera, pero no podía ignorar la necesidad de contribuir. Un momento, dijo de repente, y su voz interrumpió la discusión. ¿Qué pasa con los inversores privados? ¿Contribuyentes más pequeños que podrían estar dispuestos a dar un paso adelante si comprenden lo que está en juego? Connor la miró con escepticismo. Es una buena idea, pero no es suficiente. Estamos hablando de millones, Eleanor. Las pequeñas contribuciones no llenarán ese vacío. Pero, ¿qué pasaría si los combináramos?, insistió. ¿Qué pasaría si lanzáramos una campaña para llegar a la gente directamente? Familias, individuos, cualquiera que se preocupe por la misión de la fundación. Ya han construido algo extraordinario aquí. La gente solo necesita verlo para querer ser parte de ello. La sala quedó en silencio mientras reflexionaban sobre sus palabras. No es una mala idea, dijo Lila de mala gana. Las redes sociales podrían amplificarlo. Podríamos mostrar el impacto real del trabajo de la fundación. Contar historias que lo hagan personal. Alexander asintió lentamente. Es ambicioso, pero podría funcionar. Connor arqueó una ceja. Se necesitará mucha mano de obra y alguien que la dirija. Alguien que sepa cómo manejar a los medios y las relaciones públicas. Alexander se volvió hacia Eleanor con la mirada fija. ¿Estás sugiriendo esto, Eleanor? ¿Estás dispuesta a aceptarlo? La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de implicaciones. Eleanor sintió el peso de sus miradas sobre ella, cada una de ellas esperando ver si estaría a la altura del desafío. Sí, dijo con firmeza. Haré lo que sea necesario. Las 2 semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Eleanor se sumó a la campaña y trabajó junto a Lila y James para crear historias conmovedoras sobre el impacto de la fundación. Filmaron vídeos, escribieron emotivos llamamientos y compartieron fotografías de los niños y las familias cuyas vidas habían sido transformadas. Por primera vez en años, Eleanor sintió un sentido de propósito y de pertenencia. Trabajaba hasta altas horas de la noche, impulsada por su determinación y por un vínculo cada vez más fuerte con sus hijos. La hostilidad inicial de Lila se suavizó a medida que colaboraban, e incluso James comenzó a abrirse y a compartir sus ideas sobre su padre y la trayectoria de su familia. Alexander, por su parte, se centró en conseguir contribuciones más pequeñas pero significativas de su red de socios comerciales. A pesar de sus diferencias, él y Eleanor se encontraron trabajando juntos sin problemas, y su objetivo compartido era salvar la brecha que los separaba. Una noche, mientras la familia se reunía en el estudio para revisar el progreso de la campaña, Connor entró con una sonrisa triunfante. Hemos alcanzado la mitad de nuestro objetivo, anunció, sosteniendo una tableta que mostraba las últimas cifras. Los aplausos estallaron en la sala y por primera vez en semanas, Eleanor vio un destello de esperanza en los ojos de Alexander. Todavía no hemos llegado, dijo con voz firme, pero es un buen comienzo. A medida que la campaña ganaba impulso, Eleanor comenzó a notar cambios sutiles en Alexander. Ella recordó que él seguía siendo el hombre autoritario y decidido, pero ahora había una calidez en él, una vulnerabilidad que rara vez mostraba. Una noche, mientras trabajaban hasta tarde en su estudio, se encontró observándolo mientras revisaba una pila de propuestas. Tenía el pelo alborotado, la corbata suelta y una expresión concentrada. «Has cambiado», dijo ella en voz baja. Él levantó la vista, sorprendido. «¿Lo he hecho?» «Sí», respondió ella. «Eres diferente, más paciente, más presente». Alexander se reclinó en su silla, observándola. Tenía que cambiar por los niños, por mí misma. No pude seguir viviendo como lo hacía después de que te fuiste. Lamento lo que hice, dijo con voz temblorosa. Pensé que me estaba protegiendo, pero estaba huyendo y los lastimé a todos ustedes en el proceso. Suspiró y su mirada se suavizó. Ambos estábamos sufriendo, Eleanor. Ambos cometimos errores. Durante un largo momento permanecieron sentados en silencio, con el peso de su historia compartida colgando entre ellos. ¿Crees que podremos superarla alguna vez?, preguntó ella, vacilante.
Los labios de Alexander se curvaron en una pequeña sonrisa agridulce. No lo sé, pero creo que vale la pena intentarlo. El gran avance se produjo el último día de la campaña. Las donaciones llegaron de todas partes del mundo y superaron su objetivo por un margen significativo. La fundación se salvó y su futuro quedó asegurado. Esa noche la familia se reunió en el jardín para una cena de celebración. El aire se llenó de risas y del sonido de las copas al brindar por su éxito. Eleanor sintió una profunda sensación de plenitud al ver a sus hijos interactuar, sus vínculos más fuertes que nunca y por primera vez en años, sintió que pertenecía a ellos. Más tarde, cuando la celebración llegó a su fin, se encontró sola con Alexander junto a la fuente. La luz de la luna arrojaba un resplandor plateado sobre el agua y el sonido de los grillos llenaba el aire de la noche. Lo lograste, dijo él con voz tranquila, pero llena de orgullo. Lo logramos, corrigió ella, sonriendo. Él se acercó más, con una mirada intensa. Has demostrado mucho estas últimas semanas, Eleanor, a los niños, a mí, pero lo más importante, a ti misma. Tragó saliva con fuerza, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Eso significa que tenemos una oportunidad? Alexander dudó, luego extendió la mano para tomarla de ella. Significa que tenemos una opción, dejar que el pasado nos defina o construir algo nuevo. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras asentía. Quiero construir algo nuevo contigo, con todos nosotros. Por primera vez en años, Alexander sonrió, una sonrisa sincera que disipó las últimas dudas de ella. Entonces comencemos, dijo abrazándola. Los meses siguientes fueron un testimonio del poder de la resiliencia y el amor. Eleanor trabajó incansablemente para reconstruir sus relaciones con sus hijos, mientras que Alexander continuó liderando la fundación con renovada pasión. Juntos encontraron un equilibrio que antes parecía imposible, una alianza basada en la confianza, el perdón y un propósito compartido. Al final, el legado que construyeron no se limitó a la fundación o a las vidas que cambió, sino a la familia que habían luchado por sanar y al amor que había perdurado contra viento y marea.